Enfrentar las incertidumbres, del capítulo del libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro del autor Edgar Morin. Partamos en principio definiendo lo que es un paradigma. Es una completa constelación de creencias, valores y técnicas compartidas por los miembros de una determinada comunidad, en la definición de Thomas Kuhn. Esto ha permitido definir en conceptos, en apreciaciones de orden teórico, el transcurso del tiempo y el devenir histórico de la humanidad, apoyados esencialmente sobre un concepto central que es el de la certidumbre. En la observación de los fenómenos naturales se pudo apreciar desde un inicio que a toda causa le sucedía un efecto, y que todo efecto podía constituirse a su vez en causa para otros efectos. En consecuencia, el transcurso de la historia y el paso del tiempo fueron considerados desde un principio como un fenómeno cíclico y circular que partía esencialmente de la voluntad de una entidad suprema, una entidad suprahumana, que con su designio podía señalar el inicio del tiempo así como también su interrupción, mismo que podía ser nuevamente restablecido a través de una víctima propiciatoria o de un chivo expiatorio. Con el surgimiento de la revolución industrial, la concepción del tiempo comienza a interpretarse y a entenderse desde un eje cartesiano, donde el tiempo es considerado como un movimiento lineal ascendente, que posteriormente con el materialismo histórico en su concepto definido como la unidad y lucha de clases, así como la dialéctica que encierra, estableciendo un movimiento de carácter espiral ascendente. Ambas formas del transcurso del tiempo y de la historia motivadas o movidas por el motor del progreso. A través del desarrollo y el avance de la ciencia y la tecnología, surgen conocimientos nuevos como la mecánica cuántica, caracterizados por su volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es así, por ejemplo, que una partícula subatómica podrá ser determinada en cuanto a su velocidad, pero no a la locación donde se encuentra, y de la misma forma, aunque inversamente, se podrá determinar su locación, pero no su velocidad. Un fotón puede considerarse una onda o una partícula, dependiendo del punto de vista del observador. También esto ha permitido el desarrollo de otras formas teóricas de entender la realidad, como la teoría del gato de Schrödinger, la teoría del caos, que permiten definir nuevos paradigmas del conocimiento, que a su vez permiten interpretaciones del tiempo y de la historia, de las formas del conocimiento, así como también de cómo adquirirlo. Esto se puede asemejar en analogía a una ciencia como es la sismología, que con todos sus métodos y técnicas permiten establecer, en base a la investigación científica, la clasificación de la intensidad de un sismo por el efecto del movimiento de las placas tectónicas, así como también los efectos o las consecuencias que se producen con respecto a edificaciones en zonas urbanas, la incidencia respecto a las fallas geológicas en los últimos 200 años. Todo esto en un conocimiento que está conceptualizado, que está clasificado, pero que no se puede ni permite predecir dónde y cuándo será el siguiente terremoto o maremoto, si se producirá en un lugar donde el ser humano esté bien preparado para evitar una catástrofe, o posiblemente no. A pesar de todo ello,
el ser humano continúa edificando incluso con conocimiento de causa y efecto, con una certidumbre que a su vez es incertidumbre, a la cual solo puede responder con una estrategia, como se verá más adelante. El transcurso de la historia, la innovación, el cambio, todos los aspectos relativos al avance científico, nunca hubieran permitido comprender o establecer cuáles iban a ser las consecuencias en el transcurso de la historia. ¿Quién hubiera pensado en 1916 que el ejército ruso se disgregaría y que un partido marxista marginal provocaría, contrario a su propia doctrina, una revolución comunista en octubre de 1917? ¿O quién hubiera pensado en 1918 que el Tratado de Paz que se firmó llevaba en sí mismo los gérmenes de una Segunda Guerra Mundial que estallaría en 1939? ¿Quién hubiera pensado en 1930 que Adolf Hitler llegaría legalmente además al poder en 1933? ¿Quién hubiera pensado en 1943, en plena alianza entre soviéticos y occidentales, que sobrevendría la Guerra Fría entre estos mismos aliados 3 años después? ¿Quién hubiera imaginado en 1989 que la Guerra del Golfo llevaría a la desintegración de Yugoslavia? Todos estos aspectos que se rigen por una incertidumbre determinan un nuevo paradigma que sigue un loop que va del desorden al orden, a la organización y nuevamente al desorden. El ser humano, en este sentido, ha efectuado apuestas de manera permanente, tratando de encontrar un sentido que marque el trayecto, el transcurso de la historia, desde un punto de vista científico que permita comprenderlo. Cuando, en efecto, la historia no sigue un cauce lógico ni racional. Para el desarrollo de la humanidad y en consecuencia de los propios individuos, existe la necesidad de efectuar una apuesta que le permita comprender sobre la base de los conocimientos científicos y filosóficos, así como también en las creencias religiosas y de culto, a la realidad, que para el caso no es otra cosa que nuestra idea de la realidad y que requieren que dentro del ámbito de la certidumbre que ha venido llevándose a cabo hasta este momento, apoyado en la relación causa y efecto, en la linealidad cartesiana, pero que cambia desde que se ha evidenciado que cada vez con más fuerza existe un factor de imprevisibilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad, así como también de volatilidad en el conocimiento. El conocimiento y el pensamiento deben en consecuencia establecer una estrategia de la misma forma como se ha llevado a cabo durante todo el transcurso de la historia de la humanidad. El conocimiento y el pensamiento deben partir entonces de una nueva estrategia para encontrar los ámbitos de la educación del futuro, partiendo del saber, que se ponga en duda por los elementos de incertidumbre del orden al desorden y a la organización, permitiendo en consecuencia la construcción de un conocimiento nuevo.